El año pasado decidí hacer un viaje por carretera para visitar a un par de amigos de la prepa que vivían en Berkeley. Desde que se mudaron para estudiar en la Universidad de California, me he acostumbrado a pasar cada verano con ellos. Nos conocemos de toda la vida, y son prácticamente como hermanos. Por lo general, tomo un avión para llegar, pero el año pasado elegí el coche. Había varios lugares a lo largo del camino que deseaba explorar, parques, museos, sitios históricos. Quería disfrutar el viaje. Salí temprano aquel día, decidido a aprovechar cada momento, sabiendo que me tomaría un par de días llegar. Los primeros 2 días transcurrieron con total normalidad, sin incidentes, pero el tercer día, las cosas cambiaron. Esperaba llegar a mi destino antes de medianoche, pero seguía en la carretera mucho más tarde de lo planeado. La oscuridad lo cubría todo. No había más coches, el tráfico era casi inexistente, y la soledad del camino comenzó a oprimir mi pecho. Siempre me han inquietado las carreteras desoladas, pero esta vez era diferente. Algo en el aire se sentía mal. Aún así, seguí conduciendo. Quería llegar lo antes posible, pero necesitaba un descanso. Vi una señal de una parada de descanso y decidí detenerme. Necesitaba café para mantenerme despierto y un baño rápido para despejarme. La parada era pequeña, solitaria, una de esas que apenas tienen un edificio y unos cuantos espacios de estacionamiento. Nada de estaciones de servicio ni grandes instalaciones. Perfecta para lo que necesitaba. Aparqué mi coche y me bajé, estirando un poco los músculos, adoloridos por las largas horas de conducción. El silencio era inquietante. Al entrar al edificio, la atmósfera me golpeó. Había un pasillo que llevaba a los baños, con una máquina expendedora al fondo. Nada fuera de lo común, hasta que, desde el rabillo del ojo, vi otro coche aparcar. Se detuvo justo al lado del mío. Con el estacionamiento completamente vacío, eso me pareció extraño. ¿Por qué aparcar justo ahí? Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo una coincidencia. Fui al baño, y en 5 minutos ya estaba saliendo. El coche seguía allí, y lo peor, con el motor en marcha y las luces encendidas. Me tensé. Algo no estaba bien. Lo sentía en la piel. Intenté distraerme comprando una bebida energética, pero mis ojos regresaban al coche. Entonces, escuché el motor apagarse. Mi cuerpo entero se congeló, y el sonido de la puerta del conductor abriéndose cortó el aire como una navaja. Salió un hombre alto, con barba y una chamarra de cuero marrón. No sé qué fue, si su mirada o la forma en que caminaba, pero sentí un nudo en el estómago. Algo en él irradiaba peligro. No tenía opción. Nuestros caminos iban a cruzarse inevitablemente. Caminé hacia la salida, pero cada paso que él daba en mi dirección hacía crecer la sensación de amenaza. Nos cruzamos, y por educación más que por deseo, lo saludé con la cabeza. Él me respondió con una sonrisa torcida. Una sonrisa que hizo que mi piel se erizara. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, sacó una pistola y la apuntó directamente a mi rostro. El frío del cañón me golpeó como una ráfaga de aire helado. ¿A dónde tan rápido?, preguntó con una voz calmada, como si estuviera haciendo la pregunta más inocente del mundo. Mi respiración se volvió errática, como si el aire en mis pulmones hubiera sido succionado por completo. Levanté las manos, temblando, y le pedí que no me hiciera daño. Quería mi reloj, mi cartera, mi celular. Se los entregué sin pensarlo 2 veces. Pero no fue suficiente. Con un gesto de la cabeza, me indicó que lo siguiera. Nos dirigimos al bosque que rodeaba la parada. Sabía lo que eso significaba. Mi mente gritaba, intentando procesar lo que iba a suceder. No quería morir, pero todo en mí me decía que ese hombre tenía la intención de matarme. Por favor, no lo hagas, le supliqué. Toma mi coche. Toma lo que quieras. Él no respondió.
Solo seguía caminando, arrastrándome con el más adentro del bosque. Cada paso resonaba en mi cabeza como una cuenta atrás. Cuando habíamos avanzado unos 20 metros, se detuvo y me ordenó que me girara. Lo hice, el miedo enraizado en cada fibra de mi ser. Nos quedamos cara a cara, y la distancia entre nosotros se redujo a 2 metros. El cañón de la pistola volvió a apuntar directamente a mi frente. No podía moverme. Sabía que iba a disparar. «Arrodíllate», ordenó. Lo hice sin pensarlo. Las lágrimas corrían por mi rostro, y el temblor en mi cuerpo era incontrolable. Cerré los ojos, esperando el disparo. Y entonces lo oí. Van. 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 Cada detonación sacudió mi alma, y me derrumbé en el suelo, cubriéndome los oídos, gritando, esperando la muerte. Pero no llegó. No sentía dolor. No sentía nada. Abrí los ojos, desconcertado. El hombre se reía. Una risa retorcida y cruel que resonaba entre los árboles. «Vete a casa, chamaco, y no te olvides de lavarte los pantalones», dijo entre carcajadas, dándose la vuelta y caminando de regreso. Me quedé ahí, en el suelo, intentando procesar lo que acababa de suceder. No me había disparado. No había bala. Solo el terror más profundo que haya sentido jamás. Me levanté, temblando, y caminé de vuelta hacia el edificio. Me miré en el espejo del baño. Mi cara estaba hinchada, cubierta de lágrimas, sudor y mocos. Apenas me reconocí. Después de lo que parecieron horas, reuní fuerzas para conducir hasta el pueblo más cercano. Ahí llamé a la policía, pero nunca supe qué pasó con ese hombre. No sé si lo atraparon o si sigue suelto, buscando a su próxima víctima. Lo único que sé es que nunca más me detendré en una parada de descanso. Hola, me llamo Daniel y he sido camionero por más de 25 años. La historia que les voy a contar hoy sucedió hace unos 4 años y es algo que me marcó para siempre. Era una noche lluviosa y yo manejaba mi enorme camión por la carretera, que a esas horas estaba completamente desierta, pues eran las 4 de la madrugada. Me encontraba a 4 horas de llegar a la bodega de la empresa, donde debía entregar un cargamento de suministros industriales, cuando comenzó a caer una lluvia torrencial que parecía haber salido de la nada. Esto dificultaba la visibilidad en la carretera, pero después de tantos años ejerciendo esta profesión, puedo decir que estoy bastante acostumbrado a manejar en estas condiciones y por largas horas, aunque eso no evitó que me molestara la idea de que la lluvia me retrasaría todo el viaje. Sin embargo, el aguacero no era lo único que me causaba malestar esa noche, pues por alguna extraña razón, desde que me adentré en ese último tramo de carretera, una inquietud extraña se comenzó a apoderar de mi cuerpo. No podría describir exactamente qué era, solo sé que algo se sentía raro. Quizás era el silencio sepulcral que me rodeaba, o el hecho de llevar tantas horas manejando sin descanso. Lo cierto es que no podía quitarme de encima esa sensación de que algo no andaba bien. Traté de dejarlo de lado poniendo algo de música en la radio, y ciertamente ayudó a distraer mi mente un poco, pero la extraña inquietud nunca se fue del todo. Continué manejando a pesar de la poca visibilidad, pero reduje la velocidad para tener maniobrabilidad en caso de cualquier imprevisto. Es una precaución que siempre tomo al manejar bajo la lluvia. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, sucedió algo completamente inesperado. La lluvia seguía cayendo con intensidad, mientras que la neblina se hacía cada vez más espesa. Sin embargo, pude divisar entre la neblina las luces de un auto que parecía venir a toda velocidad en sentido contrario y se dirigía directamente hacia mí. Debido a la espesa neblina, me fue imposible verlo hasta que estuvo prácticamente encima de mi camión. Giré el volante de manera inmediata y refleja para intentar esquivarlo en el último segundo, pero al hacerlo, debido a la humedad de la carretera,
me fue imposible recuperar el control del camión, y por más que luché por estabilizarlo terminé volcándome violentamente y saliéndome de la carretera. Lo último que recuerdo fue la sensación de ingravidez mientras el camión daba vueltas, y el ruido estruendoso del golpe al volcar. Cuando desperté, estaba tendido en el frío suelo, y todo era confusión. Mi cabeza palpitaba de dolor, y mi cuerpo se sentía pesado. Intenté moverme, pero no pude, y pronto me di cuenta de que estaba gravemente herido y no podía mover las piernas, mientras en shock trataba de recordar qué había sucedido. Eventualmente, todo volvió a mí, el auto embistiéndome, yo tratando de enderezar el camión volcándose, el ruido, el golpe, el dolor, y ahora yo, tirado en medio de la nada, herido y solo. Traté de pedir ayuda, pero mi voz era muy débil. Apenas si podía emitir un sonido. Estaba atrapado entre los escombros, y no sabía cuánto tiempo sobreviviría mientras yacía allí luchando por mantener los ojos abiertos. Reuní todas las fuerzas que me quedaban para tratar de gritar pidiendo ayuda, pero no sirvió de nada, pues en ese momento comencé a escuchar pasos acercándose, y a lo lejos logré distinguir el sonido de un motor en marcha. Era un señor que pasaba por ahí con su hijo. Me auxiliaron y llamaron a una ambulancia. Por momentos sentía que mi conciencia se desvanecía, pero me aferré lo más que pude sabiendo que la ayuda estaba en camino. Finalmente llegó la ambulancia y me llevaron de urgencia al hospital. En el camino entraba y salía de la consciencia, pero recuerdo a los médicos decir que tenía varios huesos rotos, hemorragia interna y un fuerte traumatismo craneoencefálico. También dijeron que tenía suerte de estar vivo. No podía creerlo. Había sufrido un accidente casi fatal, y no tenía idea de cómo me recuperaría de aquello, o si realmente lo haría, pues a juzgar por lo que decían los médicos, era posible que esos fueran mis últimos momentos en este mundo. Afortunadamente, no morí. Pero el proceso de recuperación fue tan tortuoso que por momentos deseé haberlo hecho. Los días se convirtieron en semanas y yo seguía en el hospital tratando de recuperarme de mis heridas. No me podía mover y dependía por completo de las enfermeras y los médicos. Nunca me había sentido tan indefenso en mi vida. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar que sucedían cosas extrañas a mi alrededor. Había momentos en los que me despertaba en medio de la noche y podía sentir que alguien me observaba. Al principio pensé que solo se trataba de mí, por el daño cerebral o alguna lesión que me haya hecho en el cerebro. Pero mientras más sucedía, más comenzaba a creer que algo no andaba bien. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama del hospital, vi una figura parada a los pies de mi cama. Era una figura alta y oscura, pero no podía distinguir sus rasgos. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mientras tanto, la figura comenzó a acercarse a mí. Intenté moverme, pero no pude. Era absolutamente desesperante y aterrador. La figura se acercaba cada vez más, hasta que pude sentir su fría respiración justo en mi rostro. Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar. Estaba tan aterrorizado que podía sentir mi corazón latir en mis oídos. Me quedé así por unos minutos hasta que finalmente abrí los ojos, y entonces me di cuenta de que se había ido. No pude dormir en toda la noche, y cuando las enfermeras entraron por la mañana, les conté lo que había sucedido, pero lo descartaron diciendo que se trataba de un simple episodio de parálisis del sueño, que podía ser consecuencia de mi lesión cerebral y del estrés de toda la situación. Pero yo no estaba de acuerdo. Estaba convencido de que lo que había visto era completamente real y no una alucinación, como querían hacer ver. A partir de ese día, comencé a ver la figura con más frecuencia, en todas partes, y a cualquier hora del día. Quizás podrías pensar que a medida que pasaban los días me acostumbraba, pero no fue así. Era absolutamente aterrador cada vez, y me estaba volviendo loco.
Sin embargo, no volví a decir nada al respecto. En su lugar comencé a investigar en internet, pues de alguna manera estaba seguro que esa figura tenía que ver algo con el accidente. Fue entonces que descubrí que en ese tramo de carretera en particular, habían ocurrido muchos accidentes similares al que yo había tenido, y muchas de las víctimas aseguraban haber experimentado sucesos extraños. Algunos hablaban de ver las luces de un auto que los embestía, mientras que otros aseguraban haber visto una figura en medio de la carretera que provocó que tuvieran el accidente. En ese momento, supe que no estaba solo en mi experiencia, y que efectivamente, esa figura que parecía estar acosándome día y noche, era la causante de mi accidente. Tenía miedo, pero también estaba enojado. Quería saber por qué me había pasado esto a mí. Quería saber quién o qué era esa figura y por qué me perseguía. Pero primero tenía que asegurarme de que realmente se trataba de eso. El señor que me auxilió ese día con su hijo, su nombre era Guillermo, me acompañó al hospital y avisó a mi familia, y antes de marcharse, me dejó su número de teléfono diciéndome que podía contar con él si alguna vez lo necesitaba. No podría estarle más agradecido, pues él y su hijo fueron mis ángeles de la guarda esa noche, pero recordé que llegó al lugar casi de inmediato, lo que quiere decir que venía muy cerca de mí cuando sucedió todo, lo que quiere decir que él también debió haber visto el auto venir a toda velocidad en sentido contrario. Esa misma tarde lo llamé y le pregunté al respecto, y su respuesta simplemente corroboró lo que ya sospechaba, y es que él no había visto ningún otro auto. Me dijo que al momento del accidente, él venía unos metros atrás de mi camión, cuando de repente notó que el camión se desvió bruscamente hacia la izquierda y comenzó a zigzaguear hasta que finalmente se salió de la carretera y comenzó a dar vueltas. Pero me aseguró que en ningún momento hubo un auto que viniera en sentido contrario, y que de hecho, no pasó ningún otro auto hasta que llegó la ambulancia. Aunque ya sospechaba que algo así es lo que realmente me había sucedido, que Guillermo me lo confirmara me erizó la piel, pues esa figura, ese fantasma, o lo que fuera, casi provocó que perdiera la vida, como le sucedió a varios de los conductores que se encontraron con él o con el auto fantasma antes que yo. Pero lo más extraño sucedió esa misma noche. Ya tarde, como a eso de las 11 de la noche de ese mismo día, la figura volvió a aparecer a los pies de mi cama, y una vez más comenzó a acercarse hasta que se posicionó a mi lado, pero esta vez no desapareció, sino que comenzó a susurrarme palabras. Comenzó a contarme su historia. La figura comenzó a contarme que era un camionero que había muerto en un accidente en ese tramo de carretera hacía muchos años. Me dijo que conducía su camión en medio de una noche tan oscura y lluviosa como aquella, cuando de repente de la nada salió un auto que venía en sentido contrario, pero a diferencia de mí, él no pudo esquivarlo, por lo que chocaron de frente, y nadie sobrevivió. Me quedé helado, y justo cuando estaba a punto de preguntarle quién era, una enfermera abrió la puerta y se acercó para administrarme mi tratamiento de esa noche. Esa fue la última vez que esa figura se apareció frente a mí. Desde entonces, no volví a verla. Al día siguiente, comencé a investigar acerca de los accidentes en esa zona, y tras varias horas de búsqueda, me topé con una noticia de hace 35 años, donde se informaba sobre un choque fatal en esa carretera, en el que el conductor de un auto sedán, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, conducía en sentido contrario por la carretera y chocó de frente contra un camión de carga, y ambos conductores perdieron la vida al instante. Sin embargo, no había detalles sobre los conductores involucrados en el accidente. Al ver esta noticia me di cuenta que esa noche no fue realmente el espíritu del camionero que provocó mi accidente como yo pensaba, sino el espíritu del conductor del otro auto. Pero lo que me pareció más triste de todo es el hecho de que probablemente estas dos almas quedaron atrapadas en ese momento, sin poder trascender. Desde entonces, cada vez que tengo oportunidad, rezo una oración por ambos, para que puedan finalmente encontrar el camino hacia el descanso eterno. Me llamo Eloy, y todo esto pasó en agosto de 2008.
Lo recuerdo como si fuera ayer. Era uno de los veranos más calurosos que habíamos tenido en años, y yo iba al volante de mi viejo camión de carga, transportando un cargamento de láminas de acero que se utilizarían en una construcción al sur de Missouri. Para entonces, ya tenía más de 20 años de camionero, y sinceramente, creía haberlo visto todo. Pero lo que sucedió ese día me persigue hasta el día de hoy. Conducía por la carretera 60, en un tramo que atraviesa el Bosque Nacional Mark Twain, un lugar realmente hermoso durante el día, pero muy solitario y tenebroso de noche. Llevaba buen ritmo y planeaba detenerme en una parada de camiones cerca de Springfield para ir al baño, comer algo y quizás dormir un poco antes de continuar con mi ruta. Sin embargo, unos kilómetros antes de llegar a dicha parada, me encontré con una vieja camioneta destartalada estacionada a un lado de la carretera con el capó levantado, y al acercarme, vi a un tipo corpulento que empezó a agitar los brazos hacia mí. Los camioneros tenemos un código no escrito, y es que siempre nos ayudamos unos a otros, así que reduje la velocidad, aparqué un poco más adelante y me acerqué a él para ver qué pasaba y tratar de ayudarlo. El hombre tendría unos 45 años, vestía una camisa de franela de béisbol que se suponía que era blanca, pero estaba completamente manchada de grasa, al igual que su cara y sus manos. Era evidente que llevaba bastante tiempo trabajando en esa camioneta, quizás todo el día. Para entonces, el sol ya se estaba poniendo, y antes de que yo llegara hasta donde estaba, él empezó a caminar hacia mí. «Gracias a Dios que te detuviste», me dijo con aspecto de alivio. Me estrechó la mano y me dijo que se llamaba Neil, y luego me explicó que llevaba unas 4 o 5 horas tirado allí, y que al parecer la camioneta tenía el alternador averiado, así que me preguntó si podía acercarle al pueblo más cercano para pasar la noche allí y ver si por la mañana podía encontrar la pieza y un mecánico que pudiera llevar consigo. Lo miré de arriba abajo, y después de analizarlo durante unos instantes me pareció un tipo inofensivo, así que no tuve corazón para dejarlo tirado allí. Después de todo, el siguiente pueblo estaba a 30 kilómetros carretera abajo. Neil volvió a su camioneta, cogió una pequeña bolsa de lona y se subió en el asiento del copiloto de la mía, y entonces emprendimos el camino. Neil era un tipo bastante hablador. Me comentó que era de Alabama y que iba de camino a recoger una carga en San Luis. También me contó que su vieja camioneta le venía dando problemas desde hacía semanas, pero que pensaba que podría llegar más lejos. Cuando llevábamos unos 15 o 20 minutos de camino, me fijé en un par de coches que llevábamos en el retrovisor. Venían uno detrás del otro y nos seguían bastante de cerca. Al principio no les presté atención. Pensé que tal vez eran un par de conductores impacientes que querían adelantarme, pero los dos coches se mantuvieron detrás de nosotros, lo cual era bastante extraño teniendo en cuenta que éramos los únicos vehículos en la carretera en ese momento. Empezando a ponerme nervioso, le pregunté a Neil si los conocía, señalando con la cabeza hacia el retrovisor. Entonces se giró para mirar y me dijo que no los había visto nunca. Bromeé con él preguntándole si estaba huyendo de alguien y él se rió un poco nervioso, diciendo que nada de eso, pero noté que le temblaba la voz, lo que me hizo saber que estaba un poco nervioso. Yo no podía juzgarlo, ya que yo también empezaba a ponerme nervioso. Ese par de coches siguiéndonos. Desde ese momento no les quité ojo a esos coches. Nos siguieron durante unos 15 kilómetros, y ni una sola vez intentaron adelantarnos. Era demasiado sospechoso. Pero cuando llegamos a un tramo en el que teníamos bosque a ambos lados de la carretera, finalmente hicieron su movimiento. Los dos coches aceleraron, tras adelantarnos, giraron y se cruzaron en la carretera, cerrándonos el paso por completo, lo que me obligó a frenar bruscamente. «¿Qué demonios?», dije en voz alta. Los coches se detuvieron en seco delante de nosotros y de ellos bajaron 3 tipos, todos armados, y se dirigieron directamente hacia mi camión. El corazón me latía a 1000 por hora, al mirar a mi lado, vi que Neil estaba pálido y sudaba a mares. Le susurré que intentara mantener la calma y metí la mano debajo de mi asiento, solo para darme cuenta de que me había dejado la pistola en casa antes de salir. Recientemente,
la empresa para la que trabajaba había decidido tomar medidas enérgicas contra los conductores que llevaran armas, por lo que en mis últimos viajes no la llevaba conmigo. Los tipos se acercaron a mi camión y se colocaron en ambas puertas apuntándonos con las pistolas, y uno de ellos nos ordenó que saliéramos. Volví a mirar a Neil, que parecía que iba a desmayarse de un momento a otro, y les dije a los tipos que no quería problemas, levantando las manos en señal de rendición. Les dije que podían llevarse lo que quisieran, pero entonces el mismo tipo nos repitió que nos bajáramos del camión, pero esta vez con un tono más agresivo. Por supuesto, hicimos lo que nos dijeron. Bajamos lentamente del camión, y mientras lo hacíamos, Neil tropezó y estuvo a punto de caerse. Otro de los tipos nos ordenó que nos pusiéramos a un lado de la carretera, sin apartar el arma de nosotros, luego nos ordenó que vaciáramos los bolsillos y le entregamos nuestras carteras, teléfonos y llaves. Pueden llevarse el camión si quieren, dije. Déjenos ir. Cállate, espetó. A continuación, cogió nuestras cosas y las tiró dentro de uno de los coches, luego volvió hacia nosotros, mientras los otros dos seguían apuntándonos, y me devolvió las llaves del camión y me hizo un gesto para que subiera y lo pusiera en marcha. Volví a mirar a Neil, que parecía tan confundido como yo. Entonces el tipo me dijo que, por mi bien y el de mi amigo, no intentara nada. Volví a la cabina con uno de los tipos apuntándome, giré la llave y el motor rugió al arrancar. Entonces el otro tipo le hizo señas a Neil para que subiera a uno de los coches. El tipo que apuntaba a Neil, que parecía ser el cabecilla, ordenó que fuera en uno de los coches y yo en el camión. No tenía ni idea de cuál era su plan, pero no iba a discutir con una pistola, así que volví a conducir, siguiendo al coche en el que iba Neil junto con dos de los tipos, mientras que el otro tipo subía detrás. Conducimos durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos 20 minutos como máximo. Los tipos nos llevaron por un camino de tierra bastante estrecho que salía de la carretera y se adentraba mucho más en el bosque. Mi mente empezó inevitablemente a buscar rutas de escape, pero era inútil, no tenía salida, e incluso si la hubiera tenido, no iba a dejar al pobre Neil a merced de esos tipos, ya que probablemente se vengarían con él. Era una situación muy complicada. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor y yo sabía que nos dirigíamos a una trampa. Finalmente, los coches se detuvieron en un pequeño claro del bosque, y los tipos bajaron todavía con las armas en la mano y me hicieron señas para que saliera del camión. Salí de la cabina con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Si nos habían traído hasta aquí, estaba seguro de que no era para nada bueno. Bueno, pensé, si hubieran querido robarnos, lo habrían hecho en la carretera y se habrían marchado con nuestras pertenencias en el camión. Sin problema. El cabecilla me hizo señas para que le siguiera hacia el bosque, donde Neil ya era conducido por otro de los maleantes. Este era un tipo bajo y bastante corpulento, con un aspecto realmente diabólico en la cara, que en un momento dado dirigió hacia mí, dedicándome una media sonrisa macabra. Caminamos durante unos minutos hasta que llegamos a una vieja cabaña abandonada. Se me encogió el corazón de miedo al verla. Los tipos nos empujaron dentro y me fijé en que solo había un par de muebles viejos y mucha basura. Nos ordenaron que nos sentáramos en el viejo y polvoriento sofá. ¿Qué quieren?, le pregunté al tipo que parecía ser el jefe, intentando mantener la voz firme. Entonces, el tipo de la mirada diabólica volvió a sonreír de esa manera espeluznante y me dijo, solo asegúrate de no ir corriendo a la policía. Luego se giró hacia sus compañeros, que también se echaron a reír, y entonces empezó a atarnos las manos y los pies. Sentí un sudor frío recorriéndome el cuerpo cuando el tercer tipo dijo en tono burlón, no vayan a ningún lado. Y todos se echaron a reír, pero después de eso, salieron de la cabaña cerrando la puerta. Inmediatamente después de que se fueran, empecé a forcejear para soltar las cuerdas y le dije a Neil que teníamos que salir de allí. Él, que estaba pálido y temblaba sin control, me dijo con voz entrecortada, casi en un susurro, van a matarnos, ¿verdad? A lo que respondí, no si salimos primero, intentando sonar seguro,
sin que mi voz delatara lo asustado que estaba yo también. Moví las muñecas intentando aflojar los nudos lo más rápido que pude. Era un trabajo lento y doloroso, pero podía sentir que la cuerda empezaba a ceder. En ese momento, oímos como el coche arrancaba y se alejaba, dejándonos solos, envueltos en el misterioso silencio del bosque. Una vez que pude librarme de las cuerdas, empecé a desatar las manos y los pies de Neil. «Gracias, amigo», me dijo con la voz entrecortada, e intentando quitarle hierro al asunto, le dije, «Guárdalas para después, cuando estemos realmente a salvo», y él asintió con la cabeza. Salimos a trompicones de la cabaña y miramos a nuestro alrededor. Ya había oscurecido y la visibilidad era muy escasa, pero podíamos ver que los coches ya no estaban, al igual que mi camión, así que Neil me preguntó si sabía cómo volver. Y la verdad es que en ese momento nos habíamos adentrado tanto en el bosque que tenía una idea muy vaga, pero sabía que debíamos caminar en dirección contraria a la cabaña, y entonces probablemente encontraríamos la carretera. Así que lo hicimos, y finalmente llegamos a la carretera, pero empezamos a preguntarnos si era realmente una buena idea, ya que entrábamos en pánico al pensar que los tipos pudieran volver, pero si queríamos conseguir ayuda no podíamos quedarnos en el bosque, así que empezamos a caminar, manteniéndonos al borde de la carretera, listos para zambullirnos entre los árboles a la primera señal de amenaza. El sol se había puesto hacía rato, así que lo único que podíamos ver era el reflejo de la luna en las hojas de los árboles. Yo mantenía los oídos bien abiertos, intentando escuchar cualquier sonido de coche que pudiera acercarse. Tras lo que pareció una eternidad, oímos el débil sonido de un vehículo que se acercaba. No pude evitar estremecerme al pensar que podían ser nuestros atacantes. Hice un gesto a Neil para que se metiera entre la maleza y nos agachamos conteniendo la respiración mientras el coche se acercaba lentamente. Entonces nos dimos cuenta de que no era ninguno de los coches de antes, sino un viejo sedán destartalado, y el conductor parecía un hombre bastante mayor, probablemente alguien de por allí. Asegurándonos de que no se tratara de esos tipos, me puse inmediatamente de pie agitando los brazos. Empezamos a gritarle al conductor y vimos que el coche empezaba a reducir la velocidad, hasta que se detuvo. El conductor bajó la ventanilla y nos miró con recelo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con cierta suspicacia. «Por favor, necesitamos su ayuda», dije, y le conté brevemente que nos habían robado el coche y nos habían secuestrado. Le pedí también que llamara a la policía, ya que los ladrones se habían llevado nuestros teléfonos y todas nuestras pertenencias. El hombre nos miró durante unos segundos y luego asintió. «Suban. Los llevaré a la oficina del sheriff». Nos subimos al asiento trasero, agotados y aliviados. El hombre se presentó como Jeff y nos llevó al pueblo más cercano, un pueblecito llamado Ellington, y nos dejó en la oficina del sheriff. Una vez allí, prestamos declaración, describiendo a los tres hombres y todo lo que había sucedido. El sheriff, un veterano canoso llamado Stuart, afortunadamente se tomó muy en serio nuestra historia. «Enviaremos una patrulla a buscar su camión, y atraparemos a esos hombres», nos dijo con gran seguridad. «Los dos tienen suerte de estar vivos». Ciertamente tenía razón en eso. Neil y yo intercambiamos una mirada. Estábamos vivos, pero conmocionados hasta la médula. Los ayudantes del sheriff nos llevaron de vuelta al claro del bosque, pero no había rastro de los hombres. Pero mientras caminábamos hacia el perímetro, un agente llamó por radio, anunciando que habían encontrado mi camión abandonado. Nos dirigimos hacia ese lugar con el sheriff, y efectivamente allí estaba mi camión, abandonado entre los árboles pero por lo demás intacto. «Mantengan los ojos bien abiertos», nos dijo el sheriff mientras nos preparábamos para partir, ya que estos tipos podrían regresar. Le dimos las gracias y volvimos a la carretera, en dirección a la parada de camiones más cercana. Necesitábamos llamar a nuestras empresas e informar de lo sucedido, pero más que nada, necesitábamos descansar. Mientras nos alejábamos, no pude evitar pensar lo cerca que habíamos estado de morir allí. Siempre me había considerado un tipo duro, pero aquella experiencia me había conmocionado profundamente.
Ney miraba en silencio por la ventanilla, perdido en sus propios pensamientos. Nos despedimos en la parada de camiones, intercambiando números de teléfono y promesas de mantenernos en contacto, pero nunca volvimos a vernos, aunque lo recuerdo cada vez que paso por el sur de Missouri. Aquella noche me cambió bastante. Ahora soy mucho más cauto, mucho más consciente de los peligros de la carretera. Sigo ayudando a la gente cuando puedo, pero siempre estoy en guardia, siempre preparado para lo inesperado. Y de vez en cuando conduzco por los tramos de carretera más oscuros y solitarios, me acuerdo de aquellos hombres y me pregunto si alguna vez los habrán atrapado o si seguirán ahí fuera buscando a su próxima víctima, pero no dejo que eso me consuma. La vida sigue y yo también, después de todo. La carretera siempre ha sido mi mejor lugar y siempre hay otra carga que transportar a otro destino y mientras mi misión siga siendo estar al volante, seguiré adelante pase lo que pase en la carretera. Un camionero siempre está en movimiento y siempre atento a la siguiente ruta.